Aún me arrepiento de haber entrado al mar ese día. Han pasado ya unos 20 años, y cada vez que voy a una playa siempre me ocurre lo mismo. Me quedo quieto en la orilla, mirando al horizonte. Ya no puedo ver solamente el agua de la superficie. Ahora también veo la oscuridad que hay debajo. Y a veces creo que ella también me mira a mí. La primera vez que me aventuré solo hacia el mar, tendría unos 12 años. Hasta entonces siempre había ido acompañado de mi padre, pero aquel día me dijo que ella era lo suficientemente mayor como para ir solo. Mis padres se quedaron en la playa y yo, sin pensarlo mucho, me fui. Al principio todo era exactamente igual que siempre. Veía peces, pulpos, bancos enteros moviéndose delante de mí. Cuando me aburría perseguía a alguno durante unos metros. Realmente no había nada que temer, así que me relajé y me dejé mecer por el mar. Sin darme cuenta, me había alejado bastante de la orilla. Entonces encontré un pez enorme. Por alguna razón no huía de mí. Podía acercarme a él, y aún así me ignoraba por completo. Incluso llegué a tocarlo alguna que otra vez. Así que empecé a seguirlo. El pez nadaba muy lentamente, hasta que de repente se detuvo. Pensé que se había muerto. Me acerqué para tocarlo y salió disparado. En un instante había desaparecido. Pero entonces me di cuenta de algo. No solamente había desaparecido aquel pez, habían desaparecido todos. Por primera vez me sentía completamente solo. No sé por qué, pero algo dentro de mí me decía que mirase hacia abajo. Toda la claridad que había en la superficie parecía desaparecer unos metros bajo mis pies. No podía ver el fondo. Solo había oscuridad. Intentaba pensar, orientarme, decidir hacia dónde debía de nadar, pero no podía. Empecé a marearme. Quería cerrar los ojos, pero hacerlo me daba todavía más miedo. El oleaje empezaba a aumentar. Las burbujas de las olas me acariciaban la piel, y cada pequeño contacto me provocaba escalofríos. Ya no sabía distinguir qué era agua, qué eran burbujas, o si algo realmente me estaba rozando la piel. Yo miraba a todos lados, pero no había nada. Quería gritar, pero la presión que sentía en el pecho apenas me dejaba respirar. Solo conseguía dar pequeñas bocanadas a través del tubo, y con cada respiración las gafas se empañaban un poco más. Levanté la cabeza buscando la playa y nada. Quizá estaba allí y el reflejo del sol me impedía distinguirla. Quizá el miedo no me dejaba orientarme. No lo sabía. Volví a mirar hacia abajo, como si necesitara confirmar que realmente estaba solo. Entonces recordé aquel pez. No se había marchado nadando con normalidad. Se había detenido. Había permanecido completamente quieto durante unos segundos y después había salido disparado. Como si hubiera huido de algo. Ya había renunciado a mirar hacia el agua. Cuanto más pensaba en ello, más consciente era de que bajo mis pies seguían existiendo decenas de metros de agua, y yo no podía ver absolutamente nada de lo que había allí. Seguí nadando, pero por algún motivo intentaba moverme lo menos posible. No sé por qué. Supongo que una parte de mí pensaba que si golpeaba demasiado fuerte el agua, podría llamar la atención de algo. Yo solo quería salir de allí. No veía, no respiraba bien. Y en algún momento también dejé de escuchar, aunque eso no lo supe hasta mucho más tarde. De repente, algo que no pude distinguir apareció de la nada. Sentí que me rodeaba todo el cuerpo con fuerza. Me paralicé. Lo siguiente que recuerdo es estar sentado en un pequeño bote, y después en el coche camino a casa. Por mucho que intento hacer memoria, no soy capaz de recordar qué ocurrió entre esos momentos, pero esa sensación de indefensión la recordaré por el resto de mis días. Esa impotencia de saber que, si algo estaba allí conmigo, no había nada que pudiera hacer. Podía mirar en todas direcciones, y seguir sin saber si a pocos metros de mí, oculto en la oscuridad, algo me estaba devolviendo la mirada. Esta sensación que te hace adormecer la mente tiene nombre: talasofobia. Y aparece cuando dejas de temer a lo que ves, y empiezas a temer todo aquello que podría estar ocultándose en la inmensidad del agua. Suele describirse como un miedo intenso e irracional a grandes masas de agua, pero esta descripción deja fuera precisamente lo más importante a la hora de entender cómo funciona en nosotros.
Podemos estar rodeados de agua completamente transparente, ver el fondo bajo nuestros pies, llenos de preciosas piedras de colores claros, y sentirnos relativamente tranquilos. Pero, ¿y si cambiamos las piedras por otras completamente negras, sin brillo, sin nada que nos permita distinguir dónde empieza una y dónde termina la otra? En ese instante, el espacio continúa siendo exactamente el mismo, pero no la sensación que provoca. Lo único que ha cambiado es la información que tenemos sobre él. Y ahí es el momento perfecto para empezar a diseñar. Un videojuego puede controlar perfectamente cuánta información recibe el jugador. Y aún mejor, puede hacerlo de forma reactiva según cómo actúa el jugador. Podemos llevarlo a un océano inmenso, impedirle ver el fondo, reducir su campo de visión, colocar sonidos cuyo origen no pueda identificar. Podemos insinuar de muchas formas cosas que pueden que existan o pueden que no. Y es que ni siquiera necesitamos colocar una criatura allí. El cerebro del jugador hará esa parte del trabajo por nosotros. Quizás sea precisamente por eso por lo que millones de personas entran voluntariamente en estos mundos de pesadilla. Descienden hacia lugares en los que probablemente nunca querrían encontrarse realmente. Y pagan por experimentar una versión controlada de esa sensación de terror. Subnautica lo entiende perfectamente. Aunque realmente no está diseñado con el terror como mecánica principal, juega con esa sensación todo el tiempo. Y es que el terror funciona mejor cuando no esperas el susto. Exploras por el océano, por una zona que ya tienes familiarizada. Recolectas recursos y entonces ves una ruta nueva con un brillo de fondo. Te adentras y te encuentras en un lugar completamente diferente. Ya no es familiar, ya no sabes qué esperarte. Ahora pueden haber criaturas hostiles. Empiezas a debatir si seguir y arriesgarte a perder todo lo que llevas encima, o marcharte y no volver a encontrar esa ruta. Ese momento no ha sido diseñado previamente, pero el escenario da pie a ello. Sin embargo, otros juegos sí tienen el interés de ser clasificados como ser de terror con la palabra talasofobia en mayúsculas. Y es que si un juego que no pretende causar terror lo consigue, ¿hasta dónde puede llegar uno que no quiere provocar eso? Full Phantom comienza con una pantalla de texto a modo de aviso, diciendo que al agosto del año anterior, un baúl hermético fue recuperado frente a las costas de Kagoshima, en Japón. Dentro había una colección de cintas. El baúl pertenecía a un grupo de investigadores de Harvard, que desaparecieron en 1991, después de algo denominado el incidente eurasiático. Pero hay algo extraño. Ni el baúl ni aquello que encontraron en su interior parecen tener la antigüedad que deberían. Las pruebas de datación no coinciden, y entre sus restos han aparecido elementos biológicos que todavía no han podido ser identificados. Por eso, las cintas han sido clasificadas como una prueba anómala relacionada con ese incidente. Nuestra tarea es sencilla: verlas. Estamos dentro de una habitación pequeña y bastante oscura. No parece una oficina moderna. Todo lo que nos rodea pertenece a otra época. Pero frente a nosotros hay lo que parece ser una mesa de trabajo. Entonces llega algo, una cinta VHS. La agarramos y la introducimos en un reproductor. Ahora estamos en otro lugar, completamente diferente. Parece ser una cocina. Hay tuberías recorriendo las paredes, interruptores, válvulas, paneles eléctricos. Nada parece nuevo. El metal está desgastado y oxidado. Podemos caminar por el interior de aquel lugar. Encontramos un martillo de reparación y algunos materiales. También descubrimos que nuestro inventario es bastante limitado. Salimos de la habitación y por lo que vemos, parece que estamos dentro de un submarino. En el camarote nos encontramos un mensaje. Nos ordenan dirigirnos hacia un cruce situado al este utilizando la ruta 712. También nos advierten de que tanto la seguridad local como la fauna pueden dificultar el trayecto. Introducimos las coordenadas en el sistema de navegación y la ruta aparece delante de nosotros. Y entonces salimos por primera vez del submarino. Miramos alrededor y nos encontramos con árboles, postes eléctricos, una carretera, casas. No estamos viendo unas instalaciones submarinas, estamos contemplando un lugar que nunca debería estar aquí. Pero claro, ¿qué es aquí? Nadamos hacia la superficie. Avanzamos por el agua, que cada vez se vuelve más clara. Y al fin sabremos por dónde está la costa.
Al registrar las casas encontramos todo lo que necesitamos: comida, oxígeno, armas, combustible y, lo más importante, los disquetes. Continuamos explorando. Más adelante aparecen otras figuras. Algunas parecen humanas, pero algo ha crecido sobre ellas. Su cuerpo parece estar cubierto de percebes. Al volver al submarino nos encontramos una figura. A primera vista parece una persona con un traje de buceo. Está completamente inmóvil. Introducimos los materiales que hemos encontrado, cargamos combustible y ponemos la nave en marcha. La mayor parte del tiempo sabremos dónde estamos gracias al sistema de navegación. La mecánica es sencilla. Vamos a un sitio, buscamos recursos y continuamos hasta quedarnos sin combustible. Hasta que nos encontramos con una barrera. Un enorme muro atraviesa nuestro camino. La puerta que permitiría continuar está cerrada. Buscamos recursos. Finalmente llegará un momento en el que tendremos que adentrarnos en lo más profundo. Esto aún es solo una demo, por lo que más que la antesala de un videojuego se acerca más a una experiencia corta. El movimiento del personaje es tosco, pero ni siquiera eso se compara con la forma de abrir los cajones, que es insoportable. Aunque quizá no sea tanto un error de diseño como parte más del sistema. Mientras luchas por abrir un cajón, intentas que no vuelva a cerrarse solo, y buscas la forma de agarrar lo que hay dentro sin abrir accidentalmente el cajón de al lado. Y todo esto mientras sigues escuchando todo lo que ocurre a tu alrededor: el crujido de la madera, el movimiento del agua, peces descomunales que merodean por las calles. Aunque solo estés intentando sacar un objeto de un cajón, nunca puedes concentrarte del todo en lo que estás haciendo. Constantemente tienes la sensación de que algo se acerca, de que en cualquier momento algo puede atacarte. Y cuanto más torpe y tedioso resulte realizar una acción tan sencilla, si queremos utilizar la talasofobia como herramienta de diseño, quizás la pregunta no debería ser qué criatura tenemos que poner en el océano, sino cuánto necesita saber el jugador sobre lo que tiene a su alrededor. Insinuar una criatura pero no mostrarla tiene más fuerza que mostrarla desde el inicio. Para mí, me falta algo más en esta demo. Muéstrame a un pez, o lo que sea, destrozando una casa. Salvo por los erizos, las casas se sienten como zonas seguras. Pero si muestras que algunas criaturas las pueden romper, aunque después no lo hagan, estas se convierten en jaulas donde tienes que estar constantemente consciente de dónde está la salida por si tienes que salir corriendo. Ya tenemos una zona segura, el submarino. No es necesario tener más. Esto funciona especialmente bien en primera persona. Nuestro campo de visión es limitado. Mirar en una dirección significa tanto ver una zona como no ver el resto. Cada movimiento de cámara también es una decisión sobre aquello que dejamos de observar. Y es que al entender cómo funciona, nos permite aprovechar exactamente el mismo principio, aunque nuestro juego sea completamente diferente. Imaginémonos un juego 2D, por lo que para experimentar lo mismo que en tercera persona, tenemos que eliminar información en pantalla. Algunos juegos colocan un pequeño círculo alrededor del jugador. Funciona. Ahora vemos menos, pero seguimos viendo todo nuestro perímetro. Si un enemigo entra en nuestra zona visible, lo podemos localizar al momento, independientemente de la dirección desde la que aparezca. Aún así, podemos restringir todavía más esa información. Le damos una linterna. Ahora solamente puede ver aquello a lo que estamos mirando. De repente hemos creado algo que antes no existía. Existe una parte del escenario que el jugador ha decidido dejar de mirar, y en esa oscuridad puede haber algo. Sin embargo, aquí acabamos de crear un problema. Si un depredador aparece detrás y mata al jugador sin darle ninguna posibilidad de anticiparlo, probablemente no consigamos miedo, simplemente le frustraremos, porque ocultar información no significa eliminarla. Simplemente tenemos que cambiar el canal por donde recibe esa información. Quizá escuche algo moviéndose, quizá tenga un sonar que detecte alguna alteración, quizá el mando empiece a vibrar, quizá dentro de la pequeña zona iluminada pueda observar ondas propagándose por el agua. Ahora sabe que hay algo cerca, pero no sabe exactamente el qué, ni dónde, ni cuánto tardará en atacarlo.
Y esa incertidumbre es mucho más interesante que colocar un icono rojo indicando la posición del enemigo, porque ese icono resolvería precisamente el problema que estamos intentando crear. La oscuridad no representa simplemente una parte negra en la pantalla, es una abstracción de aquello que el personaje no puede percibir. Y es que ahora tenemos algo mucho más útil. Tenemos una visión selectiva, tenemos oscuridad, y tenemos un sonido que significa peligro. Así que ahora podemos establecer ciertas mecánicas. Hagamos que un nuevo depredador huya de la luz, y durante los primeros encuentros enseñamos esa regla en un entorno relativamente seguro. Aparece el sonido, el jugador apunta, ve el animal huye. Perfecto. Repetimos, sonido, luz, seguridad. Poco a poco deja de ser una situación aterradora, se convierte en conocimiento, y precisamente eso es lo que necesitamos, porque ahora podemos romperlo. Más adelante introducimos una zona donde otro depredador sea atraído por la luz. El jugador escucha el sonido que ya conoce. Su primera reacción probablemente sea encender la linterna, pero ahora hacerlo también significa atraer a otra amenaza. La herramienta que antes significaba seguridad acaba de convertirse en un problema, y podemos construir perfectamente todo el juego alrededor de esa idea. Podemos añadir corrientes que dificulten el movimiento, espacios estrechos donde resulte complicado escapar, animales que reaccionen al movimiento, incluso elementos aparentemente pequeños que puedan conectarse al mismo sistema. Imaginemos que las paredes de una zona están cubiertas de erizos de mar. Tocarlos podría provocar una hemorragia. Ya no necesariamente tenemos que matar al jugador con los enemigos. Podemos hacer algo bastante más interesante. Le damos tiempo. Ahora tiene que alcanzar una zona segura antes de desangrarse. Sin embargo, en las siguientes zonas introduciremos a otro animal que reacciona precisamente a la sangre. Una mecánica que inicialmente funcionaba simplemente como una cuenta atrás acaba de modificar también nuestra relación con los enemigos. Incluso el rastro que dejamos atrás puede convertirse en información. Podemos hacer que la criatura siga la sangre, y que al hacerlo vaya golpeándose de forma más furiosa con las paredes mientras sigue el rastro de sangre. Así el jugador puede estimar aproximadamente dónde se encuentra el enemigo sin necesidad de verlo. Y quizá esos mismos golpes también puedan romper determinadas paredes. De repente, un enemigo que solamente parecía una amenaza también puede convertirse en una herramienta para descubrir caminos ocultos. Si algo tenemos que aprender de todo esto, es que no necesitamos mostrar una amenaza para que el jugador la sienta. Solo tenemos que darle motivos para pensar que está ahí. Y quizá por eso, 20 años después, sigo viendo algo cada vez que miro al mar.